al clínico. Porque si al clínico se le informa que existen estos cambios psicológicos, le está llevando de la mano a su diagnóstico. Y un técnico o la persona que hace el hemograma distraída, simplemente cuenta nicocitos, monocitos, nómicos, abastonados, y no se detiene a observar las células, habiendo esto, está mal hecho. Al contrario, está perturbando el proceso diagnóstico. Y esto puede ser vital, esto puede significar la vida del paciente. Como les voy a repetir un caso. Describir esto, explotar esto, ahí se puede estar jugando la vida del paciente. Y les voy a referir un caso fundamental. Lo voy a repetir en la clase de coagulación también. Brevemente, además, les voy a decir rápido. Un niño ingresa a emergencia, hospital naval, hospital. Un niño entra a emergencia con dolor abdominal agudo. Le encuentran dolor en fosa ilíaca derecha y dicen en emergencia: uy, este niño, creo que es un niño hemofílico, es enfermo. Hay que hospitalizarlo, a pediatría. Los pediatras lo examinan, dolor abdominal agudo, dolor en fosa ilíaca derecha, pero es hemofílico, de repente está sangrando, de repente, porque el hemofílico grave sangra espontáneamente, les he dicho. Puede despertar en su camita con una rodilla sangrando en artrosis. Ya. Entonces, los pediatras se asustan. Hemofílico, está con dolor agudo, pero no tiene fiebre. Le piden su hemograma, etcétera, etcétera. Y el niño es hemofílico, trae su paciente. Junta médica. ¿Qué hacer? Yo ya le había hecho el hemograma, por supuesto. Le miré el hemograma al niño. Sobre todo, les voy a investigar. Si viene con dolor agudo, puede ser una apendicitis, porque, claro, puede ser también un sangrado muscular en el psoas ilíaco. De repente hay un hematoma y el niño está doblado de dolor. ¿Cómo no? Podría ser. ¿No? ¿Sí o no? Si es un sangrado espontáneo muscular, no tiene por qué haber glandulación tóxica, porque puede estar enfermo. No ha habido herida. Lo examino el hemograma y miro bien los neutrófilos, sobre todo, porque se está pensando en una apendicitis segura, o sea, no hay infección bacteriana, ¿sí o no? Pero están en duda, no saben. Hay junta médica, viene el cirujano, viene con un tipo de cirugía, pediatría, y yo también estoy ahí en la junta. Pero yo ya voy con mi bajo la mancha, como se dice. Le encontré los neutrófilos del niño tenían granulación tóxica, inclusive algunos neutrófilos ya tenían vacuolas. Estos vacuolas son fagosomas, ¿ya? Para destruir las bacterias, para descargar las enzimas que se llaman lisosomales, fosfatasa ácida, peroxidasa, enzimas lisosomales para destruir las bacterias, la microbacteriana. Entonces, esto es traducción de lucha antibacteriana. Entonces, para mí ya estaba hecho el diagnóstico. Muy bien, se ve cirugía que pide la junta, de mayor rango, y de frente me lanza la pregunta: ¿qué tiene usted? Y le digo: apendicitis aguda, el niño debe ser operado. Hay que prepararlo, hay que pasar su patología, antes, durante y después de la operación. Es una apendicitis aguda. Por la localización del dolor, el cuadro clínico, más me basé en el cuadro clínico. Entonces, opinan los demás
el jefe de cirugía dice, esto no es una apendicitis aguda. Mire, cirujano, un cirujano experto, el primero que hizo el trasplante renal en el Perú, en el Hospital Naval. Digo, esto no es una apendicitis. Entonces, es un profesional de experiencia, ¿no? Jefe de departamento de cirugía. Doctor, me dice, no existe apendicitis aguda en niños sin fiebre, me dijo. El reloj marcaba 10:30 de la mañana. Se basó demasiado en esto para descartar. Y él dijo, esto debe ser una hemorragia del recto anterior del abdomen. Imagínense dando localización. Por lo que el paciente era hemofílico, él decía, estos hemofílicos están en el músculo también. Debe ser un hematoma del recto anterior del abdomen, del lado derecho. Todos opinaron que no era apendicitis. Yo le dije, insistí, voy a firmar la junta en discrepancia, pero este niño se prepara para ser operado. Sabía que era infección bacteriana. Escribo la historia, llamo a los padres y les digo, el niño tiene que ser operado. Vengan ellos, vengan otros, tiene que ser operado. Y lo empiezo a preparar, y los cirujanos vinieron en la tarde a operarlo, apendicitis aguda. Si no operaban, el niño fallecía. Se convertía en septicemia y un hemofílico con infección grave ya es inmanejable. Ya me entiendo. Esto me sirvió para estar seguro contra todos los demás especialistas. Imagínense. Si yo dudaba, mi paciente estaba a borde del peligro. Yo también decía, bueno, es probable, de repente, porque llega el reloj marcaba a las 11 de la mañana, subió la fiebre. ¿Ya ves? Es que el niño apenas tuvo dolor el niño, un hemofílico y la familia lo sabe, apenas siente un dolor, inmediatamente lo trae evaluado y todo, ¿no? Puede estar sangrando, puede ser un sangrado benigno, también puede ser un sangrado interno grave, etc. Entonces, por eso realmente el diagnóstico estaba discutiéndose al comienzo de la película. Aún así encontré unos cuantos neutrófilos con este signo y eso me bastó, fue suficiente. Este niño llegó adulto, es profesional, es abogado, sigue viviendo. No obstante ser hemofílico grave. 0% de factor 8. Entonces, él vive con su factor 8, permanece donde vaya. Imagínense. El drama de los pacientes hemofílicos, porque factor 8 es un componente de tecnología avanzada y nosotros no la tenemos que comprar al extranjero. Y más o menos cada unidad cuesta $1. Imagínense, al paciente tenemos que darle 300, 400, 600, 800 unidades. Entonces es un drama en el mundo, peor en nuestro país. Ya hablaremos más en el capítulo de hematología, digo de coagulación. Entonces los neutrófilos constituyen una defensa inmunológica inespecífica fundamental. Este ejemplo que les estoy dando es para que graben y sepan la importancia de estas cosas. No podemos vivir sin neutrófilos. Alguna vez un paciente recibe quimioterapia o recibe ciertas drogas que le producen daño en la médula ósea y esto disminuye. Eso se llama, esta complicación se llama agranulositos. Esta enfermedad se llama agranulositosis infantil congénita. ¿Cuál es el tratamiento de este niño? ¿Cuál sería, creen que es el tratamiento?
¿Me das una idea? ¿Cuál sería el tratamiento? Sí, ¿sabes? Si su médula ósea es anormal, no produce neutrófilos, le ponemos una médula neurológica ya trasplante de médula ósea. Lo único que puede corregirle un bombarrografo, trasplante. Entonces la familia fue informada porque ese niño estaba viviendo de hospitalización y hospitalización cada vez infecciones más graves de tipo piógena, o sea, bacteriana. Se consultó al extranjero. Nosotros en el Perú no habíamos hecho trasplante de médula ósea, era la década del 80. Ni nadie sabía ni qué cosa era trasplante de médula ósea. Ahora que están hablando a nivel de la presidencia, que están organizando para hacer trasplantes de médula ósea para los pacientes con leucemia, etc. Esta preocupación, ¿no? Estamos atrasados. El primer trasplante de médula ósea en el mundo se hizo en Inglaterra y casi simultáneamente en América el año 78. No es mucho, ¿no? Primer trasplante, los ingleses, después los americanos y así, la evolución se vieron. Entonces hicieron trasplante de médula ósea y se conocía el procedimiento y todo. Ya lo sabíamos teóricamente, todo, pero nunca lo habíamos hecho. Y en este caso se presenta, por cierta facilidad a los padres se vinculan a los profesionales ingleses, consultamos a los ingleses, los pediatras se adelantan en enviar la historia clínica y los ingleses dicen no, queremos el informe del hematólogo. ¿Cómo van a venir sin una precisión diagnóstica? Entonces, pedí el informe hematológico, sustentatorio de esto, y lógicamente ya le hice estudio de médula ósea, ¿no? Había ingresado a la médula ósea, había encontrado que estaba solamente hasta aquí, hasta en los hitos, no había serie de fracturas, médula ósea, esto estaba embalsado acá. Entonces los ingleses se interesaron porque nunca habían tenido un caso de granulocitosis infantil congénita, vinieron al Perú y con ellos hicimos el trasplante. Ya les voy a referir que tiene fundamentalmente tres pasos. Primero, el diagnóstico y la necesidad de trasplante definitivo. Segundo, hacer el estudio de histocompatibilidad para encontrar el donante ideal. Es más exigente que un trasplante de riñón. Acá tiene que ser una compatibilidad ideal, total. Sobre todo familiar, de los hermanos. Y el niño, este niño de 4 años tenía, otro hermanito. Afortunadamente, fue el donante ideal. Pero no teníamos un laboratorio de histocompatibilidad en Perú. Mire, necesitábamos hacer fundamentalmente lo que se llama un cultivo mixto de linfocitos. O sea, teníamos que cultivar los linfocitos del receptor con probables donantes para ver si se toleraba. Si había citotoxicidad o no había citotoxicidad, etcétera. Es la técnica. Bueno, no interesa tanto la técnica. Esto es fundamental porque acá estudiamos los antígenos de tipo 4 de histocompatibilidad. Porque se estudian los anticuerpos del sistema HLA. ¿Qué significa? Son siglas en inglés. Human Leukocyte Antigens. Antígenos linfocitarios. Así como tenemos antígenos en los glóbulos rojos, como el grupo A, B, AB, y conectivos. En los linfocitos existen antígenos que nos hacen diferentes unos y otros.
ella tiene unos antígenos de supositarios diferentes de cada uno de ustedes, de cada uno. Hay 4 grupos. El cuarto grupo solo se estudia por cultivo mixto de linfocitos, que es una técnica de un laboratorio sofisticado para hacer los antígenos HLA del tipo 4. Los otros grupos lo hacemos por reacciones serológicas, antígenos anticuerpos. Entonces yo tengo que tener un panel de anticuerpos para identificar antígenos HLA de los linfocitos. Entonces mi laboratorio sofisticado, tengo que tener ese panel, tengo que tener la tecnología para hacer cultivo mixto de linfocitos, para poder elegir el donante en trasplante de linfocitos. Como no teníamos todo eso, ¿cómo íbamos a hacer trasplante? Entonces yo tomé la muestra de mi paciente, de sus familiares, de los niños, y lo envié a Venezuela, al IBI. Y el IBI en una semana me dio la respuesta. Miren, así hicimos, así se sufrió la primera vez. Entonces sabía que su hermanito era, este niño era 18 meses, 1 año, 8 meses. El hermanito tenía 4 años, o sea, compatible con él. Y usted dirá, pobrecito, como un niño de 4 años va a donar su médula? Su médula es riquísima, mucho más rica que de un adulto. Entonces, lo pusimos en médula, lo concentramos en una bolsa. Acá ya viene el procedimiento de trasplante. El tercer paso, trasplante. Le obtengo la médula ósea del donante, lo concentro en una bolsa como si fuera una donación de sangre, por supuesto con anticoagulante, con otros reactivos más, y le transfundimos en 2 horas por vía endovenosa al niño. Listo, el trasplante. Y ahí viene la tercera etapa, la cuarta etapa, que es el mantenimiento del trasplante. Pero antes de ponerle la médula ósea, nosotros teníamos que darle una quimioterapia para borrar el descubrimiento. Y entonces, ¿de qué iba a recibir? Y la formación de glóbulos rojos demora 5 a 7 días. Y la formación de glóbulos blancos demora 10 a 12 días. A base de transfusión. Muy bien, entonces son 4 etapas. Diagnóstico, selección del donante, estudio HLA sobre todo, no solamente grupo ABO, sistema ABO, sino sistema HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos. El trasplante en sí, que técnicamente es sencillo, es como una transfusión de médula, en 2 horas. Entonces las células de la médula ósea básicamente se refiere a las células madre. Trasplante de médula ósea significa trasplantar esta célula. Porque estas células tienen una vida media de horas. No sé por qué les he dicho. ¿Cuánto viven los neutrófilos? 7 a 10 horas. Entonces, trasplante se refiere a trasplantar célula madre. Pero el stem cell nosotros lo vemos en la médula ósea, no podemos. Yo veo al microscopio desde acá nomás, desde mi blanco, pero el stem cell no lo veo. Pero existe una proporcionalidad. Entonces yo hago un recuento de células nucleadas y calculo más o menos los stem cells. O sea, hay una proporcionalidad. Los stem cells por un pool de células inmaduras. Y eso se hace el descuento, se transfunde el mantenimiento de inmunosupresión. Tenemos que frenar, controlar la reacción inmunológica del niño, porque pueden ocurrir 2 cosas. Que la médula ósea trasplantada brote y rechace al organismo. Esto se llama es la complicación más grave del trasplante.
implante los tejidos versus contra el hueso. Gram versus o sea, rechazo extra del tejido de la médula trasplantada contra el organismo, contra el receptor. Es la complicación más grave del trasplante. La otra situación, que el organismo, el niño rechace, el receptor rechaza a la médula. Pero esta elección es muy bien, así viene todo el mantenimiento, o sea, el procedimiento de trasplante es complicado. Es complicado por todos los medios y recursos y cuidados y la intensidad del tratamiento que se requiere. Entonces, no es un procedimiento fácil. Pues prácticamente la médula ósea por función completa con la médula ósea por función de espilla, capótero superior, de ambas, lógicamente, en cada función aplicaban los sentidos de estábamos hasta 180 mililitros de medio. Miren cómo el niño tomó. Al día siguiente, como si nada, estaba flueteando en casa. Un poco adolorido. El medio. O sea, donar no es estímulo. Pues con eso simplemente nos van a hacer función y nos van a decir más bien por y como tenemos médicos suficientes, la mayoría de huesos, pues. Muy bien. Este ejemplo les doy para que nunca se olviden la importancia de los traumas. Esta es una enfermedad congénita, pero existen muchas enfermedades adquiridas en que existe interferencia, bloqueo, falta de neutrófilos por toxicidad de drogas. Entonces hay drogas tóxicas de primer grado y hay otras drogas tóxicas de grado medio. Pero nosotros tenemos que tener presente siempre. ¿Ustedes creen que los laboratorios, cuando han investigado una droga, ya lo han hecho muy bien y no va a pasar nada? Imposible. Así querían que la Joshua Roche, el laboratorio tal, que investigó esta droga, propaganda intensa a las universidades, estudiantes, en el campo clínico, etcétera, etcétera. Esta es una droga maravillosa. Ustedes se van por nunca droga. Nunca van a aceptar fácilmente. Ejemplo. ¿Cómo se llama este laboratorio? Sacan una droga antiinflamatoria excelente por la respuesta clínica. Tangerine, creo que se llamaba Tangerine. Era una fenilbutazona, un antiinflamatorio potente, excelente, sobre todo orientado a los pacientes que sufren artritis crónica. Es incapacitante el dolor, uno siente el dolor en las manos, las articulaciones menores, ni siquiera puede dormir. Esos pobres pacientes sufren, por ejemplo, esta artritis crónica. Entonces tiene que recurrir a analgesia permanente. Hasta que se descubre la famosa fenilbutazona, el famoso Tangerine. Ustedes no habían nacido todavía. Pero que viene de la década de 60, 50, por ahí, 60. Con gran propaganda. Laboratorio, ya me acordé, Gates, el famoso laboratorio Gates. Gran propaganda, y tan buena era la respuesta que hasta lo usaban para una faringitis, para un resfriado común. Se tomaba su papel. ¿Ya? Lo usaban para todo. Hasta que se demuestra falta el tiempo de que esta droga era mielotóxica de primer orden.
comenzó a producir aplasia medular severa. Y eso es una condición grave. Sin médula, ¿cómo vamos a vivir? ¿No? Si con el neutrófilos ya estamos mal, sin médula ósea, anemia, sin defensa inmunológica, las bacterias nos llevan. Nuestras propias bacterias, porque tenemos bacterias, convivimos con las bacterias, ¿sí o no? Tenemos bacterias en la piel, en todo el tracto respiratorio, en tubo digestivo, la faringe, etc. Pero nosotros estamos viviendo con las bacterias, pero conviviendo bajo ciertas reglas. Jamás permitimos que pasen a la sangre. Si pasan algunas, inmediatamente los neutrófilos los bajan. Gracias a esto, a los neutrófilos, que podemos convivir con la bacteria. Lógicamente, si ingresa una bacteria patógena, de todas maneras no va a producir la enfermedad, pero nos estamos de todas maneras defendiendo, ¿no? Por ejemplo, una Escherichia coli patógena puede producirnos un cuadro de diarrea, gasto intestinal, etcétera, pero también puede pasar ser septicemia. Pero aún así nos estamos defendiendo. Ahí necesitamos ya un recurso antibiótico, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta de esto era una complicación grave hasta que se suprime, se retira del mercado. Entonces, después de haberlo administrado masivamente en el mundo, con gran propaganda. Y así han aparecido drogas supuestamente maravillosas, pero en el curso del tiempo fueron retiradas del mercado. Cuando hablemos de las plaquetas, les voy a contar, les voy a referir un caso importante también. Muy bien, este proceso entonces dura 10 a 12 días, se forma en la médula ósea, ¿ya? Hay una hormona también que gobierna esto. Es un proceso para mantener una cantidad de células circulando, hemos dicho de 5 a 10.000 por milímetro cúbico. La médula ósea tiene una gran reserva de glóbulos blancos. Miren, la médula ósea tiene 23.5 por 10 a la novena por kilogramo de peso corporal, o sea, 23.500 millones de células por kilogramo de peso. 10 a la novena es miles de millones, ¿cierto? 23.5. De estos 23.5, 16 están en la médula ósea y un 7 por 10 a la novena están como reserva. De ahí que la médula ósea tiene una capacidad de reserva de responder a las necesidades de neutrófilos en el organismo por varios días, hasta por 10 días. Pero ya después, cuando se agota esto, viene después ya la neutropenia, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad existe de neutrófilos en la sangre? Tomamos una muestra de sangre y ¿qué cantidad de neutrófilos hay? Total. 0.61 por 10 a la novena por kilogramo de peso corporal. En un momento dado, en una muestra de sangre. Pero los neutrófilos viven 7 a 10 horas, entonces casi se renuevan 3 veces al día. Entonces, ¿cuántos neutrófilos circulan en 24 horas? Casi el triple de eso, 1.61 veces. Por 10 a la novena kilogramos de peso corporal. Entonces, tenemos una gran reserva de neutrófilos. En cambio, la médula ósea no tiene reserva de plaquetas. Si las plaquetas se consumen, entonces riesgo de sangrado, porque la médula ósea no tiene reserva. ¿Necesita qué tiempo para formar plaquetas? Lo hemos dicho. 10 días. La megacariopodiesis, formación de plaquetas,
demora 10 días. La vida media de las plaquetas también son 10 días. La vida media de los glóbulos, 120 días, y de los neutrófilos, 7 días. Listo. Entonces estamos conociendo con precisión más cómo son estas células para reemplazarlas, para valorarlas, etc. Entonces, esto se traduce en una defensa inmunológica inespecífica, porque todos tenemos esta defensa, porque todos tenemos neutrófilos. Si no, no estaríamos acá. Tenemos neutrófilos. Pero existe otra defensa inmunológica específica, que es la inmunidad de tipo celular, que está gobernada por los linfocitos. Es otro tipo de defensa. Inmunidad de tipo celular. Esto está a cargo de los linfocitos. Hay varios tipos de linfocitos. El cerebro inmunológico de la defensa inmunológica de tipo celular es el linfocito CD4. Es el cerebro inmunológico que gobierna, reacciona, se transforma, prolifera para defendernos frente a diversas agresiones. Por ejemplo, ingreso de virus, ingreso de hongos, ingresos de células extrañas, trasplantes no compatibles, reacciones transfusionales. Entonces, la inmunidad de tipo celular está gobernada por los linfocitos. Y el linfocito primordial que conduce, organiza la defensa inmunológica es el linfocito celular. Justamente este linfocito es agredido por el virus de inmunodeficiencia humana. De ahí que se desmorona toda la defensa inmunológica y el paciente con SIDA fallece, no más, en menos de 2 años, con el mejor tratamiento. El SIDA ya es la cuarta etapa de la enfermedad. Usted ya sabrá la historia natural de la enfermedad por infección de VIH, ¿no? Primero, la infección. Luego, la aparición de anticuerpos. Es la seroconversión. Entre 3 a 10 semanas. Luego viene una etapa de latencia. El paciente luce normal, hasta practica deporte. ¿Sí? Pues han oído hablar del famoso Jordan, basquetbolista americano, del futbolista brasileño y sirio, que era de la selección acá, que jugaba en un grupo, estaba en una etapa de latencia, pero tenía el virus del organismo. Esta etapa es prolongada de 7 a 10 años, pasa, y después viene la etapa final, que es el SIDA, es breve, porque ya el paciente luce totalmente enfermo. La multiplicación viral es explosiva y se desmorona todo. El pobre paciente no puede ya vivir sino hospitalizado con tratamiento permanente, infecciones de diversos tipos, respiratorias, bacterianas, linfóticas, malignas, tumor, linfoma, etcétera, etcétera. Y ustedes han leído la literatura, que esto es inexorable. Por más recursos que se tengan, los mejores hospitales, recursos económicos y todo, definitivamente sucumben. ¿Lo han leído? Ejemplos. Ahora se dice que, bueno, se ha ido descubriendo recursos. Drogas antirretrovirales, que son costosas, no las fabricamos. El Brasil se ha defendido fabricando para atender a sus pacientes, pero es costoso el tratamiento, de manera que los pobres pacientes no reciben un tratamiento adecuado y es un drama.
Los americanos dijeron, cuando la epidemia apareció en el 80, los americanos dijeron que el 90 ya vamos a tener la vacuna. Ya estamos en 2011. Ahora último, se han reportado supuestos casos que se han curado de VIH, los primeros casos que se han curado. Uno de ellos está referido a recibió un trasplante de médula ósea. Hay una ley biológica, virus que entra al organismo y ya no sale jamás. Si ustedes, por ejemplo, han tenido hepatitis B, conviven con el virus toda su vida. Por eso ya no pueden donar sangre jamás. Por ejemplo. Muy bien, han pasado la etapa aguda, todo. Han sacado sus anticuerpos y todo de la hepatitis, pero viven con el virus toda su vida. No pueden donar sangre. Esta es una ley biológica. Virus entra, ya no sale. En el caso del VIH, estas drogas antirretrovirales disminuyen la carga viral, pero no la desaparecen. Se siguen descubriendo drogas más sofisticadas y todo, pero la carga viral siempre existe. No se limpia totalmente. En este caso reportado dice que este paciente recibió un trasplante de médula ósea y además recibía antirretrovirales, hasta que le han hecho sus controles y no tiene ya virus. Las pruebas se han negativizado, se robó. ¿Qué se está explicando acá? Que por casualidad ha recibido una médula ósea cuyos linfocitos que se forman no tienen receptores para el virus. Los virus que con facilidad entran en estas células que tienen receptores, esos linfocitos no tienen esos receptores, entonces los virus sucumben y se van disminuyendo. Esta es hasta ahora la explicación. Entonces ustedes también pueden ayudarme a revisar. Entonces podemos entrar en internet, a los libros, a las revistas y ver. Esta es la explicación que hasta ahora se da. Entonces, ¿cómo es que se va a curar que el virus está en su organismo? Porque el virus para vivir necesita células. El virus no tiene una biología dependiente. Los virus necesitan un organismo para vivir, una célula para replicarse, para vivir. Y si no encuentran esas células, entonces, biológicamente, van cumpliendo su ciclo y pueden desaparecer. Hasta acá nomás puedo dar la explicación. Hay que profundizar eso. ¿Cuál es la investigación total que se ha hecho en este paciente? ¿Cómo es que, teniendo VIH ELISA positivo, o sea, teniendo anticuerpos anti-VIH, Western blot positivo, es la prueba confirmatoria, esta es la prueba preliminar? Porque si ustedes encuentran un ELISA positivo en un paciente, ustedes no van a decir, ya está confirmado el diagnóstico. No, tenemos que hacerle un Western blot y decir definitivamente está con virus. Porque puede haber reacciones falsas, positivas. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Ustedes sabían la historia natural de la enfermedad? Claro que sí. Sería colmo que ustedes medicina no sepan. Porque lo único que nos está preservando, lo único es la prevención. Por eso en el laboratorio les decía, cuidado, estamos trabajando con sangre, estamos trabajando con agujas, lancetas, si nos pinchamos nos podemos contaminar y no sabemos qué puede pasar. No quiero decir que ustedes sean una población de riesgo, no sé pero, hablando de precauciones universales, se dice, toda muestra de sangre se considera potencialmente contaminante. ¿Acaso sabemos, de repente muchos de ustedes, de nosotros, hemos tenido contacto con el virus B, hepatitis B? Es igualmente contaminante, mucho más que todavía el VIH, en términos de contaminación me refiero, en términos de gravedad, lógicamente, yo recibo esta contaminación de este virus y ya recibí mi sentencia, ¿verdad?
Si me he contaminado, me hago la prueba, me sale ELISA positivo cuando yo tenía ELISA negativo, entonces estoy con virus. A partir de ese momento, debo pensar que recibí una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Que en 7 a 10 años voy a sucumbir con el síntoma. ¿Sí o no? Voy a tener un periodo de latencia. Sí, va a tener un periodo de latencia, aparentemente. Pero el 50% de los infectados después de 7 a 10 años van a desarrollar la etapa final, que es el SIDA. Esta es la conclusión más grande que se alcanzó en el estudio clínico americano del año 90. Fue la máxima conclusión. ¿Cuál es? De que el 50% de los pacientes infectados después de la etapa de latencia van a desarrollar SIDA. Es la conclusión más grande que llegó la Sociedad Médica Americana el año. Y el otro 50% seguramente va a desarrollar SIDA en un tiempo poco mayor. Pero el 50% es una cifra enorme. Entonces, todo eso seguramente ustedes han leído de sobra, ¿no? Estamos preparados. Tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con muestras de sangre. Con las agujas. Hay toda una técnica. ¿Cómo se eliminan las agujas? ¿Se va a una bolsa de plástico? No, debe ir a un container rígido, una lata. Y eso debe ser incinerado. Entonces, en un hospital, imagínense, si ustedes van a un hospital y están trabajando, haciendo su internado y todo, van a rotar por laboratorio y todo, entonces tienen que tener precaución. Aún así, durante la atención de salud existen accidentes, que la enfermera se funciona, el cirujano en la operación, lo cual bisturí en su medio, y el paciente realiza positivo. Sí, sigue ocurriendo. Que la técnica de esa operación le entregó mal el instrumento al cirujano, porque el cirujano no mira, ¿no? Tiene la mano, la está operando, y tiene la mano bisturí. Y la técnica, en vez de entregarle el mango, le entrega al revés. Cuando tú entregas una aguja, debes entregar correctamente. Cuando tú entregas una pinza, debes entregar correctamente. El cirujano no está mirando. Está acá, solamente extiende la mano por acá, extiende la mano por acá, pinza Kelly, pinza mosquito, bisturí, la enfermera le ponen las palmas de la mano y va a entregar el bisturí. Siempre ocurren así. Entonces, estos son los famosos neutrófilos. Sin ellos no puede preservarse la vida normalmente. Es un. Cuando damos tratamiento y drogas, acá voy un ejemplo. Tenemos que pensar, ¿no será esta droga neurotóxica? ¿Cuál es la literatura? Debo saber, ¿hay casos reportados o no? Una vez en el hospital naval llega un paciente, un técnico, estaba con fiebre y le recetan aldacina, una ampolla intramuscular. Bueno, hasta niños usan, los niños usan gotas, todo, ¿no? Un analgésico antipirético, ¿sí o no? ¿Qué va a estar pensando que es neurotóxico una andalgina, no? Nadie. Seguimos tomando. Le ponen una ampolla y el paciente hace aplasia neural. Lo evalúo, entra a la médula ósea, parece un campo minado. No hay médula. Células residuales, por acá, por allá. Una catástrofe. ¿Qué pasó acá? En este caso, se produjo una reacción inmunológica. El paciente era hipersensible a esta droga.
Eso se llama hipersensibilidad. Reacción de hipersensibilidad es una reacción inmunológica potente, grave. Por eso, inmediatamente desarrolló aplasia medular. Afortunadamente, en este caso, fue reversible. Afortunadamente. No quiero decir que todos estos casos van a ser aplasia medular reversible. No, estoy mostrando este caso. Este técnico, felizmente, volvió a nacer. Sus médula empezó a abortar. Un tratamiento, corticoides, una serie de estimulantes, etcétera, y revertió. Pero otro caso, también un marino, un técnico, que trabajaba conduciendo su camión, entonces cada día que le significaba pues un gran ingreso, llevaba a cargar de Lima a Tumbes, de Tumbes a Lima, y hasta que un día se resfría, teniendo que hacer su viaje de 1200 kilómetros, Lima a Tumbes. Y dice, ay, me voy a cortar el resfriado de una vez. En vez de tomar una pastilla, me voy a tomar 6 o 8 pastillas. Y me corto. ¿Cómo se llama esta? Hasta ahora de acuerdo, Contac-C. El Contac-C, un antigripante. Los componentes exactos había que tendría que revisar, no me acuerdo bien. Pero se toma, en vez de tomarse uno cada 8 horas, que es lo máximo, agarra un puño que manda 10 cápsulas y desarrolla aplasia medular severa. Porque puede ser la aplasia medular moderada, leve, ¿no? Pero este desarrolla aplasia medular severa. Condición gravísima del pobre paciente técnico y lógicamente con el tiempo falleció. Antibióticos, transfusiones, una vida totalmente artificial. Tendríamos que haberle puesto un trasplante de médula ósea, pero no era el momento ni las condiciones adecuadas. Lo perdimos a este paciente. Este salió, afortunadamente por él, el pobre. En este caso es por hipersensibilidad a drogas. Podemos ser nosotros hipersensibles a una droga, diferentes a los demás. En este caso es toxicidad por sobredosis. O sea, toda droga puede ser dañina si nosotros estamos sobredosis. Imagínense, en vez de dar 3 a 24 horas, casi el triple, el cuádruple se tomó en un instante. Esto es toxicidad por sobredosis, en este caso por reacción de hipersensibilidad. Y ocurre actualmente en la medicina. De repente, a un paciente viene y le pone un anestésico, que ya no se está usando para usar propane, anestésico gaseoso. La administran a la paciente como si nada va a pasar. Muy bien, casada la operación. Es una paciente sana, todo. Estamos para una intervención, para una pequeña intervención abdominal. Propane, sale de esta operación, controles sanguíneos, desarrolló una toxicidad al propane grave. Hepatitis aguda fulminante, le destrozó el hígado. Y un anestésico de miles, millones en el mundo. Es una incidencia pequeña, porque en millones de casos puede ocurrir uno, pero ocurre víctimas. La hemos perdido. Hepatitis aguda fulminante. Las víctimas volaban, las amenazas quirúrgicas, usaban céntricas, por patatas de salina, inmanejable. Sin hígado podemos vivir. Tenemos que hacer un trasplante de hígado, entonces. Y eso no es que es una situación de respeto, ¿no? Así que mucho cuidado con las drogas. Mientras menos drogas usemos para nuestro organismo, mejor.
Mejor me curo el resfriado tomando otra cosa. ¿No? Mejor me curo con miel de abeja. Con agua. Preparo mi cadáver, ¿no? Ya estoy tomando estas toxinas y de repente son tóxicas. Y mejor preparen su propio jarabe. Y puede ser mucho mejor. Miel de abeja, ajo, limón. Bien hidratados y tranquilos. En vez de estar tomando Colpaxel, las drogas, muy bien, pues entonces estamos repasando lo fundamental de los neutrófilos. Hemos dicho que los linfocitos y los monocitos cumplen otros roles, sobre todo los linfocitos a cargo de la inmunidad celular. Y la otra inmunidad es la inmunidad de tipo humoral. ¿Cuál es el linfocito mediador de la inmunidad humoral? El linfocito B. ¿Cuál es el mediador de la inmunidad de tipo celular? El linfocito T. C4 o CD4. La inmunidad humoral tiene que ver con síntesis de anticuerpos. Fabricamos proteínas en inmunoglobulinas específicas contra una agresión antigénica. Esa es la inmunidad. O sea, tenemos una infección bacteriana, por ejemplo, buena idea. Fabricamos anticuerpos específicos contra la. Entonces, hacemos una prueba serológica y decimos si este paciente tiene anticuerpos, entonces nos ayuda a defensa inmunológica. Entonces, aquí señalamos y decimos que la sangre tiene otro rol fundamental. No se puede excluir ni comparar tanto la función respiratoria, lógicamente, sin transporte gaseoso no vamos a vivir. Sin defensa inmunológica vamos a sucumbir más lentamente, pero sin oxígeno vamos a morir en minutos. Sin defensa inmunológica vamos a sufrir más del tiempo, depende de la gravedad, ¿verdad? Sin defensa inmunológica, eso es lo que pasa entonces con el drama de la epidemia de SIDA. Hasta ahora no hay solución, las medidas son preventivas. Entonces tenemos que tener un estilo de vida y una serie de precauciones para no ser contaminados. ¿Verdad? Eso es todo como recurso que tenemos. Estos neutrófilos nacen, se producen en una forma fisiológica normal, tienen capacidad antibacteriana por la fagocitosis. O sea, engullen las bacterias, lo depositan en su fagosoma y ahí descargan las enzimas lisosomales y destruyen y producen lisis bacteriana. Esa es la respuesta por pánico. Pero también hay enfermedades en que nacemos con neutrófilos disfuncionales, o sea, que no producen granulación tóxica, o que les falta una enzima, que les falta deficiencia de peroxidasa, deficiencia de otras enzimas, y son trastornos congénitos, una serie de enfermedades que se investigan y se han demostrado. No siempre el neutrófilo nace, se forma fisiológicamente así con sus enzimas, sino puede haber deficiencias, alteraciones, granulaciones anormales, etc. Estas son enfermedades granulomatosas crónicas porque no tenemos neutrófilos normales. ¿Ya? Entonces, en la literatura van a leer una serie de trastornos congénitos, de trastornos en la formación de los neutrófilos, enzimáticos y de granulación. Esta granulación, ¿dónde se origina? Promielocito. En la etapa de promielocito ya existen unos gránulos. Estos gránulos de promielocito son los que van a dar lugar a la granulación tóxica de los neutrófilos. Y en la etapa de mielocito aparecen otros gránulos que van a dar lugar a la presencia de los gránulos cargados de
fosfatasa alcalina. Bastante, me acordé que esto es fundamental. Entonces, dos tipos de gránulos. Los que se originan en la etapa de promielocito van a dar lugar a la granulación tóxica, a la beta de vuelta. Y los que se originan de los gránulos de mielocitos son los que están cargados de fosfatasa alcalina. Quiere decir que cuando nosotros estamos estudiando una leucemia, Estamos viendo solo células inmaduras, clases, ¿no? Entonces decimos, ¿será linfoblástica? ¿Será monoblástica? ¿Será mieloide? Porque hay que precisar de qué tipo es la leucemia, porque el tratamiento es diferente. Si es leucemia linfocítica, es otro esquema. Si es leucemia mieloide aguda, es otro esquema. Entonces, si es mieloide aguda, va a aparecer células en que existe, pues, fosfatasa alcalina. Quiere decir, si hay células, hay neutrófilos que están cargadas de fosfatasa alcalina, la existe es una leucemia mieloide. Son listado de células que quedan, pero demuestro que hay fosfatasa alcalina, lo que se denomina en el laboratorio para determinar el score de fosfatasa alcalina en los neutrófilos nos va a servir para el diagnóstico diferencial de la leucemia mieloide. Y la leucemia mieloide aguda es la leucemia más agresiva, difícil de tratar, aún con trasplante de médula ósea. Generalmente todos los pacientes, por lo menos en el Perú, no pasan de 2 años. Leucemia mieloide aguda, no pasan de 2 años. Y también en el mundo, por último. Es agresiva, es difícil de tratar. Yo he tenido y tengo un paciente de leucemia mieloide aguda que sigue viviendo. Desde que le diagnostiqué ya han pasado 20, 30 años. Sigue viviendo. Caso único, caso histórico, por lo menos en el hospital, que yo sepa en el Perú. Sigue viviendo. ¿Qué pasó con él? El pobre, este técnico de la Marina, lo hospitalizan porque comenzó a aparecer abscesos casi espontáneos, ¿no? Era un buzo, era un del grupo de FOES, Fuerzas Especiales de la Marina, un muchacho atlético, joven, robusto, comenzó a aparecerle abscesos con facilidad. Por eso lo hospitalizan. Entonces, le hago el hemograma y me hacen la interconsulta, le hago el hemograma, comienzo a estudiar y le encuentro, buscando minuciosamente, le encuentro un blasto. 2 nucleolos, 4 nucleolos, o sea, célula inmadura. Me parecía que era un mieloblasto. Así como. Y tenía un bastoncito así en el citoplasma, que es escaso, casi la célula inmadura, casi todo es núcleo, tiene varios nucleolos, los A4, los linfoblastos tiene menos nucleolos, el citoplasma es limpio, escaso, pero acá había unas barritas así en el citoplasma, algunas células pendientes. Le estudio, ingreso a médula ósea, diagnóstico final, leucemia mieloide aguda. Muy bien, con oncólogos de oncología, tratamiento, el pobre paciente 1 año hospitalizado de septicemia, por la quimioterapia, hierombácea, médula ósea, funciones de médula ósea, controles de médula ósea, sangre periférica, médula ósea, quimioterapia, septicemia. Afortunadamente salió de su septicemia. 1 año hospitalizado. ¿Pueden creer cómo puede estar ese organismo, esa mente,
año cansado en esa condición,